Tal, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches. Ya entró al chat ya. Sí, Está. esperemos que entre porque está activada la sala de espera y aún no lo veo. Dale. Buenas noches, José. Eh, Tu micrófono está apagado. ¿Habrá la posibilidad de que lo puedas prender, por favor? Señor José, ¿podría prender su micrófono, por favor? Y su cámara. Aló, buenas. Aló. ¿Qué Sí, sí, tal? hijito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dale. Ok. Ahí voy, ahí voy. Los lentes están acá. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas, ¿qué tal? están? ¿Qué Buenas tardes. tal? Qué gusto ¿Qué tal? saludarlo. Bien, Igual bien, me bien, alegra, bien. señor. Bien, buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Ahí Primero estamos. que nada, darle las gracias por el tiempo que usted se ha tomado el No, día no, de hoy. no. Jennifer, acá hay un foco que está molestando acá. Por favor, espérate un ratito que me vamos a colocar mejor, ¿ya? Ok, no hay Para, problema. Acomódese, nosotros lo esperamos. ya. A ver. No, ahí, ahí. Ya. Ahí estamos. Ya, ¿Ya? listo. Bueno, como ya le dije anteriormente, muchas gracias por estar presente hoy en la entrevista. Es de suma Ujú, importancia su presencia. Ahorita ujú. mi compañero Gonzalo tiene una dificultad con el internet, pero vamos a llevar igual la entrevista a cabo. Ya, perfecto. Bueno, para iniciar con la entrevista, una pequeña pregunta. ¿Usted cree que los noticieros de la televisión peruana en la actualidad toman importancia a los casos de feminicidio en el Perú? Me parece que más que tomarle la importancia, simplemente cumplen con informar y no destacar lo que representa esta falta total a la dignidad de la mujer. Y ello tiene que ser muy bien contemplado por quienes eh, nos dirigimos permanentemente a la comunidad. En verdad, preocupa, a mí particularmente como periodista, me preocupa que no se le dé el realce, la prioridad, la campaña que necesita esta actitud irresponsable de personas que atentan contra la dignidad de la mujer. Y en ese sentido, creo que aspiro a que la nueva generación de comunicadores tome verdadera conciencia de la responsabilidad que tienen frente al manejo de cualquiera de los medios de comunicación. La formación que ustedes vienen realizando tiene que estar enmarcada en eso, que es definitivamente lo que nos va a unir y nos va a presentar como una sociedad que respeta los valores, que respeta a la persona humana y que tiene una tarea permanente de servir a la comunidad. Esa es la labor del verdadero comunicador. Lamentablemente, la situación en estos momentos es ya común escuchar las informaciones de esta naturaleza, pero no se le da la importancia, la tenacidad con la que debe, y la firmeza con la que debe ser tratado este tema. Sí, efectivamente, como usted dice, creo que Gonzalo tiene algún comentario más que agregar a la pregunta o la respuesta, Gonzalo. Sí, o sea, más que todo la pregunta
que le quisiera hacer, o la respuesta que ha tenido usted, de que cuál sería el tomo de conciencia para el tomo de importancia del periodista peruano o de los canales o los noticieros de nuestro país para tomarle la importancia debida al feminicidio. ¿Cuál es el tomo de conciencia para los noticieros exactamente que mueven masas en nuestro país? Bueno, yo pienso de que esto parte por una buena preparación de parte del comunicador al momento de cubrir la información de hechos de esta naturaleza. No solo se trata de informar del acto en general, sino que hay que hacer permanentemente un trabajo de investigación, empaparse bien sobre el tema, en qué circunstancias, quién ha sido la persona afectada, cuáles son las características de los que están directamente involucrados en el delito. Se tiene que hacer un trabajo de interpretación, de análisis. En verdad, tratamos el tema simplemente para cubrir el cuadro de comisiones y para única y exclusivamente cumplir con el tema del desarrollo del noticiero. Y no es así. Se tiene que trabajar con debida seriedad. Ustedes tienen una responsabilidad enorme sobre el particular. Nunca cubran información cuando no están debidamente empapados del asunto. No se trata de ir y poner el micro. Ah, ¿por qué la mataste? ¿Y en qué circunstancias? ¿Te arrepientes? ¿Estás arrepentido? Me parecen preguntas intrascendentes que lo único que hacen es fomentar el morbo. Y eso estamos hartos en la sociedad actual. Sí, concuerdo con usted en varios puntos los que ha dicho el señor José, al igual que mi compañero Gonzalo. Bueno, pasemos a la segunda pregunta, que es también el mismo tema. En los noticieros de televisión nacional, actualmente la mayoría de veces que se va a presentar la noticia sobre un feminicidio, lo presentan como un crimen pasional. La pregunta es, ¿le parece correcto que la noticia sea presentada con ese término y no con el término correcto, el cual sería feminicidio? No solo feminicidio, es un delito. Esto es algo gravísimo. El crimen pasional implica que, ay, pobrecito, estaba apasionado, estaba ilusionado, y expresiones que lo que buscan es simplemente hacer que la información pase así por agua caliente. Y no es así, no debe de ser así. Ustedes son testigos de lo que se presenta permanentemente, no solo en la televisión, en los diversos medios de comunicación, y le damos pie a que los hombres encargados de las defensas de tanto delincuente, pues encuentren eco y se sientan lo suficientemente seguros para buscar argumentaciones diversas que permitan salvar al directamente involucrado, al violador, al asesino. Esto es un asesinato. Esto no es simple y llanamente un hecho pasional. Ahora, en ese sentido, tenemos que saber distinguir las cosas, pero ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? El periodista tiene que conocer y definitivamente es importante que tengamos conocimiento de las normas, de las leyes, de la legislación, y si no conoce, consultar. Las normas están en permanente y continuo cambio y movimiento. Tenemos que empaparnos bien sobre lo que vamos a tratar. Un hecho de esta naturaleza requiere que conozcamos la norma. ¿Qué norma? El proceder de los efectivos policiales, el proceder de la fiscalía, el proceder del Poder Judicial. Esa es la única forma en que vamos a hacer que la noticia no solamente quede en el hecho, sino simple y llanamente, mejor no hagamos nada. Claro, Claro, de esa porque manera. vemos mucho en la televisión de, como lo dijo Georgia, que evaden con otro tipo de comentario o cómo presentan la noticia y no lo presentan como lo que es un feminicidio. Le Así quitan. es. Así es, no lo presentan como lo que es, lo presentan simplemente como un hecho noticioso y basta. Y ya no les importó analizar, interpretar, hurgar, hacer un verdadero trabajo de investigación. Entendamos que estamos tratando con seres humanos. La persona merece el mayor de los respetos a la dignidad. Imagínense esos argumentos que estamos escuchando. ¡Ay! Hasta de abogados
¿Qué es lo que dicen públicamente? Lo que pasa es que la señorita se vistió de tal manera, se puso determinado color de labios y fomentó el instinto del asesino. Entonces, buscan argumentos en donde no los hay. Así es de sencillo. Yo creo que usted, insisto, a lo largo de esta comunicación que me ha dado mucho gusto, la responsabilidad recae en los adultos y en todos en general, pero de manera particular abrigo las esperanzas de tener unas promociones como ustedes que deben decir las cosas por su nombre y no esconder absolutamente nada. Claro, más que todo informar con la verdad. Así es. Para proseguir con la entrevista y la siguiente pregunta, antes de realizarla, es necesario saber que existen números del gobierno por el cual la mujer que esté siendo víctima de agresión, ya sea física o psicológicamente, pueda comunicarse y pedir ayuda. Uno es la línea 100, el cual le pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es especializado en brindar información en hechos de violencia familiar o sexual. Y el otro es el 105, el que ya todos conocemos, el número de la Policía Nacional, para comunicar cualquier acto ilegal o no correcto que esté sucediendo en el momento. La pregunta es, ¿por qué los noticieros, después de presentar una noticia de feminicidio, no informan o recomiendan, en todo caso, comunicarse con la línea 100 o el 105? ¿Cuál es el motivo de no hacerlo? Bueno, yo soy claro en ese sentido por la experiencia que tengo, no solo como reportero, que lo fui muchos años en televisión, funcionario del canal de televisión durante los últimos años de mi ejercicio profesional. Le digo lo siguiente, hay muchas cosas que circundan en el manejo de los espacios televisivos. En verdad, la sugerencia que ustedes plantean a través de esta pregunta es lo que considero que debe de ser. Se tiene que hacer campañas permanentes para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los números a donde se tiene que acudir cuando seamos testigos presenciales o conozcamos que ha ocurrido hechos de feminicidio. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa, mi querido amigo? Y esto es bueno que ustedes también lo entiendan. Publicitar una cosa de esas implica billete. Entonces, aquí los intereses priman. Aquí tienen que entender ustedes, ojalá vuestros docentes expliquen que lo que realmente vivimos en la actualidad, lejos de ser la libertad de información, se trata de la libertad de empresa para hacer información, que es completamente diferente. Entonces, si tú pides a un canal de televisión, a una radio o a un periódico que te difundan los números, simplemente te lo hacen con toda cordialidad. ¿Sabes en qué horario? 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Ok? Sí, sí. Porque estás atentando. Si es que nos lo dieran en horarios estelares, estamos atentando contra los ingresos del medio de comunicación. ¿Qué les interesa que sigan aumentando los casos de feminicidio? O sea, esta es la verdad de las cosas. Disculpen, pero en ese sentido creo de que la experiencia y la autoridad que uno adquiere con los años de trabajo, de entrega, lo obligan a decir estas cosas. Y más que por obligación, por sentimiento, porque es lo que debe de ser. Los medios de comunicación tenemos un rol, un papel social. Lamentablemente nos olvidamos de aquello. Ustedes entiendan, las autorizaciones a los medios de comunicación del espectro las da el Estado. El Estado. Y sin embargo, ¿cómo responden los medios de comunicación? Se apoderan de la señal y lo convierten en su propio negocio. Y más del 50%, averigüen, chicos, y eso se los pueden dar los profesores, no están al día en los tributos y jamás lo han estado. Así es que esas cosas tenemos que mejorar en nuestro país, tenemos que cambiarlas. Claro, lo toman como conveniencia propia y hasta conveniencia económica, sino no como una causa de solucionarlo. Así es, lo toman básicamente por lo siguiente, y aquí hay que ser claros, ¿ok? El hecho de no difundir permanentemente
trabajo que realizan las instituciones como el Ministerio de la Mujer, la misma Policía Nacional para atacar este tema del feminicidio, el no difundir las herramientas que permiten dar a conocer y permiten actuaciones inmediatas, eso es grave, es muy grave. ¿Y por qué? Porque prevalecen otros intereses y no lo que realmente debería de ser la vocación de servicio y el compromiso que se tiene con el ser humano en particular, hombre o mujer. Así tenemos que decir las cosas por su nombre. Señor José, para terminar, ¿usted en lo personal en algún momento le tocó cubrir una nota de feminicidio y cuál sería la manera más adecuada de cubrirla? Bueno, yo siempre, no sé, quizás dirán ustedes jóvenes, usted ha sido un periodista o es un periodista educado a la antigua. Cuando trato la información siempre, más aún en casos de esta naturaleza, hay que tener mucho cuidado por el honor de las personas en general. Entonces uno tiene que estar bien empapado, como le dije en algún momento de este diálogo, hay que tener pleno conocimiento de las circunstancias y quién es la persona que ha cometido el delito y quién es la víctima para protegerla, para ayudarla. El periodista también puede asesorar, el periodista también puede ayudar, porque aunque les parezca mentira, muchachos, las personas confían más en el periodista que en otros que se le puedan presentar al momento de ocurridos estos hechos. Eso me ha pasado a mí. Yo he sentido al lado de mi micrófono la mano de esa mujer que fue atacada. Yo he sentido en mi mano la mano de cuántos seres humanos han sido víctimas de diversos delitos. Y ellos simplemente te dicen, señor periodista, ayúdeme, en usted confío. Esa es una tarea y por ahí va aquello que siempre no me canso de repetir. Nuestra profesión es digna. Nuestra profesión, y ustedes se están preparando para ejercerla a cabalidad. Esta es una profesión que necesita que todos y cada uno de nosotros día a día la dignifiquemos. Confían en nosotros. En ese sentido le digo, he sido muy severo, sumamente duro en las coberturas periodísticas que he tenido. He llegado hasta situaciones extremas de averiguar en qué circunstancias, cómo fue, a dónde fue, dónde se puede ubicar. Y es más, no se trata de ser un policía de investigaciones, sino simplemente el periodista tiene que interpretar los hechos, pero informar con criterio, informar con ponderación, pero con firmeza al mismo tiempo. Sí, efectivamente, como usted decía, señor José, el periodismo actualmente en el Perú no es el que se espera, no es el adecuado. También recalco lo que usted decía, que varios periodistas antes de dar una nota, o ya sea la de feminicidio o alguna otra, no se informan, simplemente lo hacen para rellenar el programa o que se cumpla la pauta, como usted lo decía antes. Sí. ¿Usted cuál es su opinión o cuál es el cambio que debería de hacerse, ya que desde las universidades nos educan de la mejor manera, pero cuando llegamos al alto mando, por decirlo, a un canal, obviamos todas las enseñanzas que nos dieron nuestros maestros en la universidad que ya hayamos estado, llegamos al canal y nos olvidamos de eso y hacemos lo que nos parece mejor para el canal y no lo que es mejor para la sociedad peruana. Eso es verdad. Y además hay otro tema, mi querido jóvenes, que quiero que despierten. El gremio más desunido de todos los gremios o de todos los colegios profesionales que existen, es una pena decirlo, es el nuestro. Nosotros, y esto para que sepan un poco de historia, y por ahí va mi respuesta, para que ustedes no sientan desilusiones en el camino o golpes que realmente quedan muy grabados en cada uno de los que ejercemos esta labor. Cuando se crea el Colegio de Periodistas, a la par de su creación, se otorga al Colegio de Periodistas del Perú un impuesto
entiendo del 1% en la facturación que todos los medios de comunicación, radio, televisión, cine, etcétera, de lo que cobran los medios de comunicación, tenían que darle el 1% al colegio de periodistas. Con esos señores no tendríamos periodistas que a la hora que fallecen ni siquiera tienen dónde ser sepultados. Con eso tendríamos un seguro, con eso nos respetarían. Pero ¿qué es lo que sucedió? Fuimos los mismos periodistas quienes se prestaron a componendas con los dueños de los canales de televisión, quienes no cumplían con exactitud el pago de ese impuesto. Fueron tales los negociados que al final quitaron ese impuesto, mis queridos amigos. A ver si le quitan el impuesto al colegio médico, a ver si le quitan el impuesto al colegio de arquitectos, a ver si le quitan el impuesto a cuantos colegios profesionales. Y nosotros, a Dios gracias. Y esos que se prestaron a coludirse con los propietarios de medios de comunicación, se les llama los señores periodistas, ex decano del colegio de periodistas. Nuestro colegio de periodistas, mi querido amigo, se cae a pedazos, ¿ok? Con decirles que desde hace ya más de 6, 8 gestiones hasta el día de hoy no pueden regularizar la partida en la oficina de registros públicos y pagamos nuestras mensualidades con recibos de un fondo editorial, porque el colegio de periodistas no puede percibir. Esa es la verdad. Eso no les enseñan en la clase, pues bien, ahora, señores, entiéndanlo. Hablemos las cosas claras. Y en ese sentido es importante que los profesores de periodismo tengan pleno conocimiento de cómo se manejan las cosas en medio de tanta informalidad. Así es que aquí hay un conflicto, es verdad, los intereses de los propietarios de los medios de comunicación, que ahora más que nunca, ¿qué van a querer que se les pida? Que tributen, que den algo al colegio de periodistas, de ninguna manera. Y no solo se trata de plata, se trata del respeto que se merece la profesión. Nosotros, señor, a diferencia de hasta, y no por menospreciar a nadie, los señores enfermeros tienen programas de vivienda. Los señores médicos, ni qué decirlo, colegio médico, auditorio del colegio médico. ¿Qué? Se muere un médico, tienen todo. El colegio tiene todos los mecanismos que le permiten atender a sus asociados. A ver, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Sin embargo, somos los que informamos, somos los que nos llaman permanentemente para cubrir información. Eso es lo que sucede. Estamos desunidos. Y cuando no exista solidaridad, comenzando por nosotros mismos, menos lo vamos a tener con las personas que son víctimas de atropellos permanentes por parte de quienes cometen delitos. Entonces, creo que es importante que no miremos las cosas con pesimismo tampoco, pero es importante que nos digamos las cosas con total verdad, con total realismo. Espero a ustedes verlos sentados dirigiendo los destinos del Colegio de Periodistas del Perú con una nueva visión, con un nuevo horizonte. Esa es la verdad del periodista peruano. Y para concluir, viendo la realidad de nuestro país y yendo exactamente a los noticieros que son los más vistos en nuestro país, tales como canales como en América Televisión, ATV, América Latina, etcétera, que son los que la mayoría de la población observa, ¿cuál sería la crítica exactamente para esos canales y cuál debería ser la forma correcta? ¿Se equivocan? ¿Hacen una buena información del contenido de lo que es feminicidio? ¿Buscan una solución para la sociedad? ¿O esos canales que son tan importantes en nuestro país se equivocan? Bueno, en toda organización, desde el grande hasta el pequeño, errores vamos a tener permanentemente. Lo que sucede es que es importante que fomentemos la cultura del respeto, la cultura de la actuación en igualdad de condiciones. Es importante que los medios de comunicación ante hechos de esta naturaleza actúen con mayor dinamismo y no dejar que la noticia pase y hacer de vez en cuando, de cuando en vez o permanentemente, una revisión de los casos
sucede que ocurre el hecho, un día, otro día, pasa por la fiscalía, se hizo el escándalo mediático, pero de ahí no se sabe cómo concluyó el proceso, cuáles fueron los resultados de ese accionar, nada. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de algo, que los franceses muy bien, los periodistas franceses muy bien lo manejan, la prensa francesa en general, y es que no estamos acostumbrados al periodismo de la interpretación. Los franceses son geniales. Les digo algo, tuve la oportunidad de estar en Europa. Tú compras un periódico, ves un canal de televisión y de pronto, con ese mismo interés, cuando te llama la atención el hecho que ocurrió hoy día, los medios de comunicación, en su gran mayoría franceses, te narran con esa misma vehemencia, con ese mismo interés, ¿sabes qué? El resultado de la investigación o de lo que aconteció respecto a ese tema. Ahora, o sea, aquí no ocurre eso. Aquí simplemente se pasa al olvido las cosas. ¿O no? ¿No aprecian ustedes aquello? No, sí, Quizás exagero, pero yo definitivamente tengo mi propia opinión sobre el particular. Los medios de comunicación pueden que cometan errores, pero definitivamente, de hecho los hay, pero definitivamente tenemos que esforzarnos en cometer cada vez menos y tenemos que esforzarnos en darle la verdadera prioridad al tratamiento de casos de esta naturaleza. Sí, concuerdo con lo que dice, concuerdo con también las preguntas de mi compañero Gonzalo. Los canales, bueno, programas periodísticos, como se les dice, no cumplen con con su labor, que es informar con la verdad a la población. Esa fue la última pregunta, señor José Castro. Es una gran entrevista, de verdad agradecerle por estar presente el día de hoy a esta hora. También a mi compañero Gonzalo por acompañarnos. Gonzalo, ¿algo que agregar? Sí, Joshua, muy buena entrevista. Gracias, señor José Castro, por todo el aporte, por toda la experiencia. Es un placer darle la entrevista a un periodista que ha tenido mucha experiencia, ha pasado por muchas cosas, lo que es el periodismo, y que tiene las ideas claras, que es algo que a nosotros nos ayuda, tanto como profesionales como en nuestro trabajo, que es exactamente sobre el tratamiento de los feminicidios. Sí. Muy amable. Comencé en la radio, seguía la televisión. En la actualidad, hijos, estoy orgulloso de trabajar con universitarios como ustedes. Yo dirijo un programa de televisión desde hace 2 años. Dentro de poco conmemoramos el programa número 100, todos los domingos a las 11 de la mañana por Cable Mágico Movistar Canal 574. El programa se llama Nota Universitaria. Tengo el honor de dirigirlo, es una producción de un proyecto que presenté a la universidad donde trabajo y fue aceptado, y ahí dialogamos sobre estos y otros temas con especialistas, con docentes, con invitados especiales, y ahora para mí ha sido un honor estar con ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos, sigan adelante. Y esto es lo que particularmente a mí me emociona, tratar con gente joven como ustedes. Muchas El gracias, honor es señor José nuestro. Castro. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos ven. Buenas noches. Sí.